Okay, good morning. I'm going to speak about altitude training, but I'm sorry, I'm going to speak in Spanish because I think we don't have much time. For me, it's more fluent to do in Spanish. First of all, he dicho en español. Hemos estado hablando de las instalaciones. Evidentemente tenemos unas instalaciones magníficas. Hablaremos de tecnología, tenemos buenos equipos tecnológicos, pero no debemos olvidar que el principal elemento diferenciador, el principal elemento que nos hace particulares es sin duda la altura. Este elemento va a condicionar cualquier actividad y cualquier otro parámetro que analicemos aquí en nuestro centro. Por tanto, tienes que estar presente en cualquier ámbito. Jesús nos ha estado comentando acerca de la construcción del centro, pues seguramente durante la propia construcción del centro surgieron problemas en el desarrollo de la misma respecto a la eficiencia de los trabajadores, y de hecho no es inhabitual que en ocasiones algunos jefes de obra de las obras que se realizan aquí en la sierra nos pregunten qué pasa con los obreros que trabajan más lentos o que tienen problemas de adaptación a la altura. Luego, incluso en esa fase se tuvo que tener en cuenta y puede ser un factor de retraso en la progresión de las obras. Las equipaciones sufren con el tema de la altitud, no solo por el frío que puede existir aquí, sino por dilatación de materiales debido a los cambios de presión. Hay sufrimiento en los equipos electrónicos. Si vosotros sois habituales de las actividades en la naturaleza, pues sabéis que las baterías se descargan, y nuestros propios equipos de medida pues es necesario ajustarlos en función de los cambios de presión y temperatura que hay aquí. Y luego en aspectos tan cotidianos como puede ser la propia cocina, el cocinado de los alimentos, también se ven afectados. Aquí la temperatura de ebullición es más baja, luego la cocción debe ser más larga, y eso hace que a veces los alimentos se deshidraten y sea más difícil conseguir el punto. Luego, a veces los problemas que hay en la alimentación en altitud están derivados no solo de los propios efectos de la altitud, sino de efectos derivados del cocinado. Por tanto, la altura debe estar presente en cualquier consideración. Yo, como montañera, además, aprovecho la oportunidad para deciros que estamos en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde se encuentra el pico más alto de la península, que es el Mulhacén, y 3 de los 5 más altos de España. Hablando ya de lo que pasa aquí, vamos a recordar muy brevemente, aunque supongo que todos estáis familiarizados, las condiciones ambientales que se dan en estas circunstancias y que van a condicionar el resto de elementos. Por supuesto, el más importante es la disminución de la presión atmosférica, que va a condicionar una hipoxia, una disminución de la presión parcial de oxígeno. Recordaros que aunque habitualmente se habla de que en altura hay menos oxígeno, no es así. En altura hay el mismo porcentaje de oxígeno, solo que hay menos presión y por tanto llega con menor presión al organismo. A nuestra altitud habitualmente pues estaríamos hablando de un descenso de un 25% de presión parcial inspiratoria de oxígeno. Se produce un descenso de la temperatura, que también va a condicionar el funcionamiento del organismo. Aproximadamente se estima en unos 0,6 grados por cada 100 metros de altitud. Y como ejemplo os muestro aquí la previsión de la semana pasada, en la cual pues había una diferencia entre Granada y aquí de 10 grados de temperatura. Esto en unas ocasiones puede ser un factor positivo y en otras cosas puede ser un factor negativo. Otro elemento muy importante que va a condicionar la fisiología y el resto de parámetros en los cuales movemos es el bajo grado de humedad, que condiciona un mayor grado de deshidratación y que debemos estar permanentemente pendientes del mismo para que no afecte al organismo. Supongo que todos vosotros vais con una botellita en la mano porque evidentemente si no se ve adecuadamente la adaptación a la altitud va a ser menor. Y por último, pues un aumento de la radiación solar a tener en cuenta en las actividades en el exterior y una disminución de la densidad del aire y de la gravedad, que van a ser el motivo por el cual los deportes de velocidad, de fuerza y de anaeróbicos se ven favorecidos, y que además pues, puede condicionar también algunas respuestas fisiológicas interesantes. Evidentemente no vamos a hablar de todas las cuestiones fisiológicas relacionadas con la altitud porque sería imposible, pero únicamente recordaros que en una clasificación clásica de las distintas altitudes, de cómo se consideran las distintas altitudes, el rango de la altitud óptima para entrenar se sitúa en torno a los 2.000-3.000 metros. Y ahora iremos viendo
según vamos respondiendo a algunas preguntas, que evidentemente en su momento, cuando se eligió esta ubicación para construir el centro, pues se hizo acertadamente por la altitud que supone. Esta sería la curva de descenso de la presión atmosférica. Nosotros hoy mismo he mirado la presión atmosférica, tenemos unos 588 milímetros de mercurio, nos situamos en esta parte de la curva, que correspondería a como si estuviéramos respirando un 16% de oxígeno. Hemos dicho que seguimos respirando el 21%, pero el efecto sería como si respiráramos un 16% de oxígeno, es decir, hay un descenso ya importante. Bueno, ¿y por qué la altitud, ¿no? ¿Por qué la altitud se ha usado en medicina, en fisiología, en deporte? ¿Con qué objetivo? Evidentemente, un primer objetivo puede ser el que acompaña a los deportes que se practican en montaña, al alpinismo, al himalayismo, como una fase previa de aclimatación para afrontar luego retos más elevados. Y si bien en ocasiones a lo mejor venir aquí de cara a hacer, por ejemplo, un 8000 no es suficiente, se acompaña además por la posibilidad de estimular aquí el desarrollo técnico de las habilidades que luego van a ser necesarias en esas alturas, ¿no? Habilidades técnicas. Este sería uno de los campos por el cual se viene a altura. Otro sería el de la salud y la calidad de vida. Este es un ámbito muy interesante que nosotros ahora mismo no tocamos, pero que realmente muchos resorts de montaña en Centro Europa están desarrollando la aplicación de alturas moderadas para la mejora de la salud en algunas patologías, que parece ser un campo muy prometedor. Y por supuesto el campo del deporte, el campo del entrenamiento en altitud, que es en el cual nosotros nos movemos. Bueno, como ejemplo os muestro aquí algunos artículos de lo que os decía, la aplicación de las alturas moderadas pues para patologías tan diversas como puede ser la diabetes, el control glucémico, los factores de riesgo cardiovasculares asociados a procesos inflamatorios, el asma, es un ambiente más puro aquí en altitud, las atopias, incluso la obesidad e incluso algunos deterioros neurológicos como el Alzheimer se han visto favorecidos por estancias en alturas moderadas. Pero bueno, nosotros vamos a lo que nos interesa, que es el entrenamiento en altura. El entrenamiento en altura, en definitiva, yo siempre digo que es una herramienta, ¿no? Que es una herramienta que podemos incorporar en los programas de entrenamiento, pero que nos tenemos que preguntar fundamentalmente para qué y cómo lo hacemos. Si vamos a entrenar a altura para competir en altura, es indudable, no hay prácticamente ninguna duda al respecto, ¿no? Deportes que se desarrollan en altitud necesitan entrenarse en altitud. El problema surge cuando el objetivo es entrenar a nivel del mar, como en Río, ¿no? Aquí surgen pues bastantes controversias que intentamos resolver por medio de la literatura científica y en nuestro caso también por la experiencia práctica de los atletas que vienen aquí. Bueno, desde los primeros estudios, si vais a la literatura, si os gusta leer artículos científicos, pues veréis que hay una cantidad de estudios con resultados muy diversos. Este es un primer estudio que recoge diferentes trabajos de 1997, en el que, hablando de los efectos positivos, pues hay algunos estudios, la mayoría, el problema, no se han realizado con atletas de élite y muchos sin grupo control. Luego, si alguno está interesado, le puedo pasar las citas para que las analice más profundamente. Un estudio más reciente de Bonetti hizo un metaanálisis mucho más serio, con técnicas más novedosas de estudio estadístico, analizando las diferentes metodologías de entrenamiento en altura o de utilización de la hipoxia para el entrenamiento, ¿no? Este es un estudio muy interesante porque dividió los estudios en los que se hacía con deportistas amateur o de subélite y deportistas de élite, ya que no siempre hay transferencia en los resultados. Y como conclusiones, fundamentalmente respecto a la utilización de la altura natural como tenemos aquí, pues se observaba que existían ciertas dudas en la eficiencia o en la rentabilidad de un programa de entrenamiento en altura, de vivir en altura, y parecía que existían mejores resultados en el Living Height Training Law, que luego nombraremos un poquito. Sin embargo, es muy interesante en este estudio, que yo creo que es la clave de todo, si los protocolos de entrenamiento en altura se mejoran, se realizan científicamente, se controlan adecuadamente, se produce un cambio drástico en la posibilidad de mejora en el rendimiento de la altura en los atletas de élites. Fijaros que puede llegar a ser de un 5%. Teniendo en cuenta que hoy en día las marcas deportivas para conseguir una medalla son las diferencias mínimas, un posible incremento de un 5% yo creo que merece la pena intentarlo y arriesgarse siempre que se controlen adecuadamente todos los factores que rodean el entrenamiento.
Por tanto, aunque sigue siendo una estrategia controvertida y que tiene sus pros y sus contras, la realidad es que sigue siendo utilizada por los deportistas de alto nivel, y yo al final, de forma un poco, digamos, banal, pienso que no deben estar equivocados los deportistas de alto rendimiento si vienen aquí, que no todos estarán equivocados, y más si observamos que gran parte de ellos consiguen medallas. Y luego, además, si nos fijamos en estos últimos resultados, pues evidentemente, posiblemente existan factores positivos que debemos intentar aprovechar. Lo interesante es dar en el punto clave para conseguir que realmente esa mejora del rendimiento se produzca. Únicamente recordaros las distintas estrategias que hay de entrenamiento en altitud: el Living High, Training High, que es donde nos movemos nosotros habitualmente; el Living High, Training Low, con sus distintas variedades. Una de las ventajas que tiene nuestro centro y que ya han comentado es que hay posibilidad de también aquí combinar esta estrategia dada la cercanía a nivel del mar. Y por último, el Living Low, Training High, es decir, subir aquí para entrenar en altura. Esta es una estrategia que quizá se desarrolle cada vez más en algunas actividades, en algunos deportes, como luego os comentaré. Y bueno, me gustaría añadir quizá la más interesante de nuestro punto de vista, y que parece ser que la literatura científica sí lo soporta, que es el High-High-Low, que se diría una combinación entre estas dos, que significa: vengo a altura, duermo en altura, hago la mayor parte de mi entrenamiento en altura y únicamente bajo a altitudes inferiores para hacer los entrenamientos de calidad. Según los últimos estudios, parece ser que es la que tiene mejores rendimientos. Y luego, como os decía, la estrategia de vivir abajo y entrenar en condiciones de hipoxia, que habitualmente se ha hecho de forma artificial, se puede realizar también en Granada, pues entrenar, vivir abajo y subir aquí en media hora a realizar tu sesión de entrenamiento. Por tanto, aunque no vamos a entrar en los elementos claves de la altitud y en sus efectos fisiológicos, sí quiero que nos quedemos con algunos conceptos claves. La altura, y en particular la hipoxia que origina, tiene un efecto sobre el organismo evidente, ¿no? En todos, además, en todos los sistemas orgánicos, cardiovascular, endocrino, respiratorio, etcétera. Es decir, es un estímulo que, si se aprovecha adecuadamente, puede tener un efecto positivo. Que si sumamos hipoxia y ejercicio, hay más hipoxia, luego el estímulo es mayor. Que el estímulo está asociado fundamentalmente a la respuesta más estudiada, más analizada y más buscada, que es fundamentalmente la respuesta eritropoyética, la mejora de los glóbulos rojos, de hemoglobina, el aumento de hemoglobina. Que si bien ha sido el objetivo buscado fundamentalmente a lo largo de la historia del entrenamiento en altura, no hay que olvidar que la altitud y la hipoxia en particular originan muchos cambios al margen del sistema hematopoyético, y que posiblemente estos cambios, que son cambios a nivel metabólicos, de capilarización, de respuesta incluso neuromuscular, estén en la base de la mejora del rendimiento de aquellos atletas que no mejoran o no aumentan sus niveles de hemoglobina. Otro elemento fundamental, y que si os fijáis un poquito en la gráfica de las mejoras, es la gran variabilidad individual que se observaba por las estadísticas en la alta desviación estándar de los resultados. Es, yo creo, uno de los elementos clave a tener en cuenta. El entrenamiento debe adaptarse de forma muy personalizada en función de la respuesta de cada uno. Respuesta que, por supuesto, seguramente está condicionada por factores genéticos, como pone de relieve el hecho de algunas diferencias genéticas en los nativos de altura, y el polimorfismo que se observa en algunos genes relacionados con la respuesta cardiovascular o metabólica, muchos de ellos relacionados con el factor inducido por la hipoxia. En función de esta variabilidad individual, se ha hablado clásicamente de responders y no responders a la altitud. Y de hecho, pues la recomendación muchas veces ha sido, bueno, averiguar si tú eres un responder y entonces vas a altura, y si no eres un responder, pues no vas a altura, ¿no? No obstante, incluso en esto, cada vez hay más controversia y cada vez incluso empieza a eliminarse este paradigma. Hay quien opina que realmente no es un tema de responders, no responders, es un tema de entrenar bien o no entrenar bien, de planificar adecuadamente. Vamos a pasar un poquito de esto porque vamos un poquito tarde. Entonces, las dudas siguen existiendo. Sabemos que hay una potencialidad, las dudas siguen existiendo y nos tenemos que preguntar dónde vamos a entrenar a altura, es decir, qué dosis de altura, qué altitud vamos a utilizar.
cuándo vamos a utilizar ese entrenamiento en altura, cómo vamos a utilizarlo, durante cuánto tiempo, cuándo volvemos para competir. Es decir, os estoy planteando más preguntas que soluciones, pero yo creo que lo fundamental en estos temas que son difíciles de abordar es analizarlos y estudiarlos adecuadamente, ¿no? Y, por supuesto, si existe algún riesgo. ¿Dónde? Pues aquí, sin duda. Aquí, y bueno, pues a lo mejor la literatura científica apoya el porqué aquí. Bueno, aquí os pongo citas de la cantidad de artículos que hablan de la dosis de entrenamiento, la mejor altura, cómo cambia la masa de hemoglobina en función de diferentes altitudes y de diferentes periodos, el metaanálisis realizado por Bonetti, cuándo volver, el timing, cuándo volver para competir. Este último estudio fue realizado aquí, un estudio internacional y multidisciplinar, en el que comparábamos las distintas estrategias de entrenamiento en altura. Es decir, quizás son algunos de los artículos más clave que nos pueden dar respuestas a lo que nos hemos preguntado. Y como no vamos a entrar en ellos en profundidad, pues vamos a decir las conclusiones fundamentales de la mayor parte de estos artículos. ¿Cuál es la altura óptima? Pues la altura óptima, según todos esos estudios, según la literatura científica, para conseguir un estímulo eficiente y perdurable, pues es entre 2.000 y 2.500 metros. Es decir, se planeó adecuadamente cuando se construyó este centro, la elección de la altitud fue la idónea. ¿Cuánto tiempo? Todos esos artículos hablan fundamentalmente de un mínimo de 2 semanas y un óptimo de 4 semanas. Iremos viendo que la realidad luego nos dice que no siempre es así. Es decir, todo esto es un poco lo que se deduce de los estudios científicos, que luego tendremos que adaptar a la práctica y a las condiciones circunstanciales de cada deporte y de cada momento. Por un mínimo de unas 22 horas al día sería lo ideal. Si nos fijamos en esta recomendación, ya sería dudoso el tema del Living High Training Low, porque si utilizo las cámaras para dormir, no estoy durmiendo 22 horas. Pero veremos que si eso se modifica, se puede utilizar realmente estas estrategias también. El mínimo de 300 horas es porque se habla de que a partir de 12 días, que sería más o menos las 300 horas, es cuando realmente ese aumento de hemoglobina, que a veces en las primeras semanas es artificial, es debido a la deshidratación, pues a partir de esos 12 días realmente es real. Lo que os decía, si estamos hablando de 22 horas, 2-4 semanas, ¿la altura simulada sería igual de efectiva? Pues aunque pensamos que la altura real tiene algunas ventajas, es cierto que la altura simulada, si se dosifica adecuadamente, podría ser efectivo, y así lo ratifica Wilber en sus comentarios, diciendo que la altura simulada, si se consiguen dosis de altitud y tiempo similares, pues sería adecuado. Entonces, si vamos a dormir menos horas, si vamos a permanecer menos horas en altitud, en torno a 12 horas, tendremos que aumentar la hipoxia de esas cámaras, ¿no?, de esas tiendas de altura. En cualquier caso, lo que sí parece es que existe una relación dosis dependiente. El efecto, fundamentalmente lo que atañe al sistema hematológico, es dosis dependiente en relación tanto a la altitud como en relación a los días de estancia. Y de hecho, en el artículo que os he citado, que se realizó aquí, nosotros hicimos comparación no solo entre las distintas estrategias de altitud, sino entre el high de 3 semanas o de 4 semanas. Y en algunos aspectos, como la mejora de la masa de hemoglobina, evidentemente los mejores rendimientos se obtuvieron en las 4 semanas para la masa de hemoglobina. Por eso, últimamente os enseño aquí 2 artículos absolutamente recientes de julio, uno de ellos todavía no lo tengo completo, en el que se habla de que lo esencial es la dosis, ¿no?, la dosis de altura. Y se propone, para estudiar y para hacer metaanálisis más serios, la dosis como kilómetros hora, es decir, altura por las horas que se pasan en altura, los días que se pasan en altura, e incluso hay autores que van más allá y hablaríamos de saturación hora, de definir la amplitud del estímulo hipóxico, porque no todos nosotros aquí, ahora mismo, a pesar de estar a 2.300 metros, tenemos la misma saturación de oxígeno. Depende de la adaptación, que sea más de ámbito hematológico o más de ámbito respiratorio. A ver si seguimos adelante. Otro aspecto esencial y que nos pregunta mucha gente al venir aquí: ¿cuándo volver? ¿Cuál es el momento óptimo de competir después de haber entrenado en altura? Os enseño también una revisión de Chapman, en el cual se hace referencia a diferentes estudios e incluso a las recomendaciones hechas por la IAF, que habla de que el momento óptimo de volver o de una competición importante después de la altitud estaría en torno a los 12-14 días. Si os fijáis, la mayoría de los estudios más o menos van en esa línea.
La revisión de Bonetti, que os digo que es una revisión muy completa, habla pues, al margen de una posible rendimiento positivo en los primeros días nada más bajar, de un decremento del rendimiento quizá en la primera semana, de un momento óptimo en torno a los 17 días, es decir, estamos otra vez ahí en las 2 semanas, y un decremento pues, a partir de los 30 días, ¿no? Es decir, parece ser que en torno a las 2 semanas. Sin embargo, en un estudio posterior bastante interesante, realizado por un equipo alemán que se centró en el estudio fundamentalmente de la masa de hemoglobina, que es realmente el paradigma o el parámetro que mejor nos va a definir la respuesta hematológica, se observó que el mejor rendimiento, el aumento mayor de rendimiento se producía en torno al día 25, ¿no? En torno a partir de la tercera semana, y se mantendría hasta el día 35. Es muy interesante este estudio porque está realizado con atletas de alto nivel durante un ciclo olímpico, y no durante una sola estancia, sino durante varias estancias en altura, alguna de ellas aquí en Sierra Nevada, otras combinadas con Pretoria, y en fin, un estudio muy interesante. Es decir, en definitiva nos movemos con un rango óptimo entre las 2 y la tercera semana, intentando evitar la primera semana. Una vez más, va a ser un factor absolutamente individualizado y que, como os comentaba, va a depender de cómo sea la respuesta del sujeto, si es más de tipo hematológico, más de tipo ventilatorio, y aparte de la posible respuesta que haya a nivel biomecánico o neuromuscular. Es decir, una persona que su respuesta, su adaptación a la altura, se haga fundamentalmente en base a una adaptación ventilatoria, existe una gran hiperventilación. La ventilación es uno de los parámetros que tarda más en volver a la normalidad al bajar, y posiblemente esa persona necesite más tiempo de readaptación a nivel del mar. En cambio, una persona que tiene una respuesta hematológica que por alguna circunstancia puntual, como puede ser la neocitolisis de la que se habla, al volver a nivel del mar, pues a lo mejor esa persona necesita competir, o es más recomendable que compita antes, no esperar tanto a la hora de competir. Y en cualquier caso, no hay nada definitivo, no hay recetas absolutas, todo va a depender de qué hagamos al volver. Es decir, tú puedes haber entrenado aquí fantásticamente, pero si la vuelta no la programas de forma adecuada, pues se van a producir al final errores en la competición, ¿no? Entonces, es muy importante lo que se entrene en la semana posterior, en la cual hay que hacer un descenso de la carga y luego una readaptación. Si se combina con otros métodos de hipoxia, que es una alternativa yo creo muy interesante en la vuelta a nivel del mar, el combinarlo con algunas noches de hipoxia, o otros factores como puede ser dónde se desarrolla la competición, si ha habido algún déficit nutricional, qué temperatura hay, etcétera. Como os he dicho, todo esto son un poco conclusiones traídas de lo que dice la literatura científica y lo que la fisiología nos ha enseñado. Pero nosotros que estamos en la realidad práctica, realmente muchos deportistas nuestros no vienen 3 semanas, vienen menos tiempo. Muchos no aumentan la hemoglobina, otros aumentan la hemoglobina y no rinden mejor. Es decir, hay muchas más cosas que tener en consideración, ¿no? Entonces, lo fundamental, y yo creo que uno de los principales errores que se produce cuando se viene a entrenar a altura, es que no se sabe claramente con qué objetivo se viene. Pasa en ocasiones con las federaciones españolas, tienen la facilidad de venir aquí de forma muy económica y gratuita y vienen a entrenar a altura, pero no saben para qué. Entonces, es fundamental saber para qué vienes aquí. Si se viene con el objetivo de mejorar la masa de hemoglobina, habrá que seguir unas pautas, pero hay otros objetivos con los que contar a la hora de venir a altura. Desde simplemente aspectos de equipo, de socialización o de aspectos psicológicos, aumento de la capacidad de entrenamiento en sí, aumento de la sensación de esfuerzo, que es muy interesante en los deportistas jóvenes. Utilizar, por ejemplo, las buenas temperaturas, no me importa o no me interesa tanto que me aumente la hemoglobina, pero quiero quitarme del calor de Granada. El entrenamiento, la mejora de las capacidades anaeróbicas o de la fuerza, que es otro tema muy interesante en el cual estamos trabajando actualmente, simplemente para obtener un récord en los deportes de velocidad. Lamentablemente se ha utilizado durante tiempo para enmascarar el uso exógeno de EPO. Por el contrario, afortunadamente a día de hoy se utiliza como una alternativa al dopaje, y realmente tenemos constancia de eso en el mundo del ciclismo, ¿no? De forma implícita nos lo han reconocido en algunas ocasiones, ¿no? Vienen más a entrenar aquí porque ya no pueden doparse. A veces es simplemente para imitar a campeones, cosa que es un error. Por tanto, fundamental tener un objetivo claro y luego pues tener una estrategia.
La estrategia de Living High, Training High, que es la que más habitualmente utilizamos aquí, pues está muy estudiada, tiene sus pros y sus contras, pero se pueden utilizar otras estrategias, como estrategias más cortas pero más frecuentes, que se utilizan sobre todo en el caso de atletas que ya tienen una experiencia previa. Estrategias de combinar métodos, como os he comentado, el High, Living High, Training Low. Utilizar el entrenamiento respiratorio, un campo en el que se está avanzando cada vez más, puesto que una de las respuestas fisiológicas en altura es hiperventilar. Si mejoramos la eficiencia de nuestros músculos respiratorios, seguramente el coste de esa respiración es menor. Luego responderemos seguramente mejor. El entrenamiento en altura, el gran olvidado del entrenamiento aquí. Todos sabéis que el desarrollo de la fuerza actualmente se aplica en todos los deportes, sean de resistencia, sean de velocidad. Todos los deportistas hacen sesiones de seco, sesiones de gimnasio, y muchas veces no le prestan la suficiente atención porque consideran que no se ve afectado por la altitud. Pues nuestra línea de trabajo actual está demostrando que sí, y está demostrando que muchas de las pérdidas o capacidades de rendimiento, muchas de las pérdidas de peso que se producen en altura son debido a que no se adaptan adecuadamente estas cargas de entrenamiento de fuerza. Otro tema interesante que se está utilizando actualmente es la utilización de sprints repetidos en hipoxia, parece ser un elemento interesante a utilizar en deportes de equipo, o la combinación de la altura y el calor. Como os comentaba, nuestra línea de trabajo actual es el estudio de la altitud, la hipoxia y el entrenamiento de fuerza. Está aquí presente el grupo de investigación de la Universidad de Granada que lleva a cabo estos estudios y que ha dado de momento fruto a una tesis doctoral y a varios artículos en los cuales estamos viendo que el entrenamiento de fuerza se puede ver favorecido aquí en altitud, y no solo en estancia, digamos, en análisis inmediatos de exposición aguda, sino a lo largo de una estancia, en el rendimiento posterior. Os invito a que posteriormente en el café, si queréis, pues habléis con el equipo de investigación, la doctora Belén Feriche, que está aquí en la sala. Y lo que os comentaba del calor, que ha sido una estrategia que aquí algunos atletas han utilizado. Parece ser que combinar hipoxia y calor puede mejorar la fatiga neuromuscular. Entonces, quizá una estrategia que podríamos empezar a divulgar, utilizar en nuestro centro, sería la de Living High, Training Low y con calor. Algunos atletas de los que estuvieron entrenando aquí para Pekín utilizaban esa estrategia. En realidad era high, low, bajaban abajo a nivel del mar a entrenar con calor y con humedad. Por lo tanto, todo depende. No hay recetas absolutas y va a depender del objetivo, del momento de la temporada. Un tema interesante de la altura neta, por supuesto de los recursos con los que cuenta el centro, del deporte, de la edad y la experiencia deportiva, y también fundamental la experiencia en estancias previas, muy importante del estado de salud. Si no venimos aquí en unas buenas condiciones, no vamos a poder rendir adecuadamente. Y es muy importante, si nuestro objetivo es mejorar la masa de hemoglobina, venir con el suficiente combustible, es decir, las reservas de hierro son esenciales, con lo cual es esencial hacer una analítica al menos un mes antes de venir a altura, para prever esas posibles situaciones que existan. Los riesgos, pues los riesgos son los mismos derivados de los beneficios. Existe un mayor estrés, un mayor impacto sobre el organismo, luego pueden existir sobrecargas, puede haber problemas en los procesos de recuperación que son más lentos, puede haber problemas de deshidratación o pueden haber problemas nutricionales. Todo esto puede conducir a patología, enfermedades, sobreentrenamiento o desentrenamiento si no aplicamos las cargas adecuadamente, pérdida de peso, como os decía, modificación del gesto mecánico si no se atiende adecuadamente, o bien incluso problemas derivados con el propio mal agudo de montaña. Es cierto que estos problemas se suelen dar habitualmente en altitudes mayores, por encima de los 2.500 o 3.000 metros, pero nosotros aquí constatamos que posiblemente el hecho de sumar hipoxia más ejercicio sí existe un impacto de esta sintomatología del mal agudo de montaña, que fundamentalmente se define por dolor de cabeza, problemas digestivos, una fatiga mayor, cierta sensación de mareo o vértigo o dificultades para el sueño. Un estudio que hicimos nosotros aquí vimos que aunque en el score utilizado no es un parámetro muy elevado, pues sí había un elevado porcentaje realmente de atletas que presentaban esta sintomatología, pero que afortunadamente disminuye a lo largo de la estancia, ¿no? Como es de prever si se hacen adecuadamente las cosas durante la estancia. Y en el campo de la patología común es muy interesante un estudio que hicimos comparando grupo control, es decir, un grupo que entrenaba a nivel del mar, de la incidencia de problemas médicos comunes, ¿no?
Pues realmente observamos, no tengo muy claro por qué, que aunque sabemos que aquí hay mayor estrés, que todo se agudiza mal, que cualquier problema se magnifica aquí, pues no había una incidencia mayor de problemas respiratorios, de problemas cardiovasculares, y sin embargo observamos que había una incidencia mayor de problemas en el aparato locomotor, al cual muchas veces no le prestamos suficiente atención. Y es que aparte del estrés fisiológico a nivel cardiovascular y respiratorio, nuestros músculos también sufren y hay que prestarles atención con buenas técnicas de recuperación, de masaje, de fisioterapia, y hay que implementar muchísimo todas estas técnicas de tal forma que la figura del fisioterapeuta y del masajista aquí en altura debe ser esencial. Y no se debe olvidar calentar bien, estirar y todas las pautas habituales. Elemento esencial, controlar todos los parámetros que estamos diciendo, controlar la carga de entrenamiento y controlar su asimilación. No vamos a entrar detalladamente, pero bueno, las alternativas de control pues son múltiples y todos vosotros las conocéis porque son las mismas que se utilizan en el entrenamiento habitual. Quizá lo único aquí es que hay que saberlas interpretar en relación al estrés que se impone, ¿no? y a los cambios que se producen en el impacto de la carga. Nosotros trabajamos fundamentalmente por supuesto, con test analíticos hematológicos, con análisis de CPK y urea y últimamente bastante con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, heart rate variability. No olvidarse de la nutrición, de los aspectos nutricionales, que tampoco vamos a insistir mucho, pero fundamental el tema de la hidratación, como os he comentado. Es importante quizá aumentar la ingesta de antioxidantes, de algunos micronutrientes, hemos hablado del hierro y últimamente se habla mucho de la ingesta de nitrato inorgánico, zumo de remolacha y todos estos tipos de productos que parecen mejorar el óxido nítrico y facilitar la adaptación a nivel de mejor vascularización, vasodilatación, etc. Luego posiblemente sea una ayuda ergogénica prometedora de cara al futuro. Y lo que os decía, sin olvidarse también de cocinar adecuadamente los alimentos porque si preguntáis a nuestros cocineros seguramente tienen algunos problemas en ese sentido. Bueno, respecto a la pérdida de peso, ya brevemente deciros que nosotros hemos constatado, este es un estudio que se va a presentar a finales de noviembre en el Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte, en el cual observamos que la pérdida inicial de peso que puede existir en las primeras semanas, si se realiza un entrenamiento de fuerza adecuado y se controla adecuadamente el resto de los parámetros, se compensa a lo largo de las siguientes semanas. Y no solo eso, aumenta la masa celular total, que es un índice que está relacionado de forma directa con el rendimiento, y mejora la deshidratación. ¿Vale? O sea que, fundamentalmente, si controlamos todos estos aspectos, ese posible riesgo del entrenamiento en altura se va a ver compensado. Para concluir, recomendaciones básicas o aspectos básicos que nos debemos llevar. El entrenamiento de altura es una herramienta, os decía, y hay que introducirla en el plan general del deportista a lo largo del año. Incluirlo adecuadamente en función de cada periodo, en función de si es un periodo de pretemporada, un periodo competitivo, un periodo de recuperación. Fundamental, que debe ser individualizado, adaptado a cada sujeto en función de su edad, de sus características fisiológicas y del deporte que realiza. Que debemos pensar más allá, que se puede tener un efecto acumulativo y que si trabajamos sobre todo con gente joven, las primeras instancias no van a ser ni muy elevadas ni de mucho tiempo, sino simplemente de toma de contacto. Posteriormente van a poder incorporar altitudes mayores. Que se debe planificar adecuadamente todo lo que hemos dicho, dosis hipóxica adecuada, 2-4 semanas, fase de adaptación la primera semana para permitir que todo vaya de forma progresiva, adaptación que, por cierto, cada vez va a ser menos necesaria si venimos con frecuencia altura. Progresión, como os he comentado, voy acabando ya, por supuesto lo que hemos dicho, salud, hidratación, el tema de la recuperación, el tema muy interesante de combinar los diferentes métodos y, muy importante, evaluar lo que hemos hecho. Si no lo evaluamos, no vamos a ir aprendiendo. Y evaluar es no solo hacer análisis de sangre, es evaluar en el día a día de forma práctica cómo responde el sujeto, incluso sus percepciones subjetivas y, por supuesto, el rendimiento final a nivel competitivo. A pesar de todo esto, siempre va a haber gente que diga, me funciona, no me funciona, me fue fatal, no me gusta, eso es así. Pero no obstante, creo que es importante que tengamos en mente que la estadística al final tiene un engaño, ya que nos enmascara muchas veces la gente que sí responde, ¿no? O sea, no siempre el resultado de una estadística nos va a dar la clave.
que la diferencia estadística es diferente de la diferencia práctica, ¿no? Por lo que os decía antes, las marcas hoy en día se mueven en un 0,5% y la posibilidad de mejora está en un 1,4%. Por tanto, en realidad, ¿por qué estamos aquí? ¿O por qué merece la pena utilizarlo o atreverse a utilizarlo? Pues en realidad estamos aquí por ellos, porque 2 de nuestros medallistas han utilizado estas técnicas de entrenamiento y, como veis, sus resultados han estado muy ajustados, en décimas de segundo. Luego, esas décimas de segundo no sería muy pretencioso decir que las han conseguido gracias a entrenar aquí, pero si entrenar aquí puede suponer una mejora, merece la pena intentarlo, ¿no? Y bueno, con todo esto espero haberos despertado un poco la inquietud por entrenamiento en altitud y bueno, cualquier pregunta, si queréis luego en el café, porque creo que no tenemos mucho tiempo, la podemos comentar. Thank you. Thank you, Carmen, for your very interesting speech. Las preguntas las haremos después en el café. Sigo en español, que me es más cómodo.